Los derechos y deberes fundamentales de los Estados. Es el derecho internacional público el que regula los derechos y los deberes de los Estados. Muchos autores afirman que los derechos fundamentales de los Estados no tienen carácter absoluto, como tampoco el concepto de soberanía. Actualmente, este criterio es el más generalizado por los tratadistas. Diversos expositores han teorizado sobre los derechos fundamentales en función del sujeto Estado, es decir, se toma como base al sujeto estatal. Derechos, aunque algunos autores dividen los derechos en fundamentales y accesorios, la verdad es que el derecho a la propia existencia es el derecho fundamental de un Estado, del cual se desprenden otros considerados esenciales, como por ejemplo el derecho a la defensa, derecho a la libertad, a la conservación, etc. Así lo entienden varios autores como Fauchil, Siebert y tantos otros latinoamericanos como Accioli, Gaviria Liévano, entre otros. Es decir, todos los derechos de un Estado se resumen en uno solo: el derecho a la propia existencia, del cual emanan todos los demás. Personalmente comparto esta posición, ya que es la postura más aceptada en importantes documentos internacionales. Desde el Pacto de la Sociedad de las Naciones, que en su artículo 10 reconocía el derecho a la existencia de los Estados, a tiempo de consagrar la independencia de los Estados y el respeto a la integridad. En la Carta de las Naciones Unidas podemos encontrar el mismo contenido. En su artículo 2, párrafo 4, indica que todos sus miembros se abstengan en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial por la independencia de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con el propósito de las Naciones Unidas. Reconoce también otros derechos derivados de este, como el de la libre determinación y el de la legítima defensa, individual o colectiva. Deberes u obligaciones. Como es lógico, los Estados no poseen derechos ilimitados, y así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Según el autor Siebert, los deberes de los Estados se dividen en morales y jurídicos. Los morales no son exigibles jurídicamente hablando. Su cumplimiento depende de la buena fe de los gobernantes. En cambio, los deberes jurídicos contienen una obligatoriedad que está determinada por 1. La obligación de respetar los derechos fundamentales de los otros estados. 2. La obligación de respetar las normas del derecho internacional. 3. La obligación de respetar los convenios libremente suscritos. Deberes correlativos que están en la Carta de la ONU y en la Carta de la OEA. El de la no intervención es uno de los más destacados. Según algunos autores, el deber de no intervenir en los asuntos internos o externos de un Estado tiene ciertas excepciones, las cuales son: inciso A, intervención en nombre del derecho a la defensa. Inciso B, intervención por motivos de humanidad. Inciso C, intervención para la protección internacional de los derechos humanos. Inciso D, intervención en caso de guerra civil. Inciso E, intervención para la protección de los derechos o intereses legítimos de nacionales en un Estado extranjero. Muchas veces este tipo de intervenciones han sido injustificadas, por ello hay muchos otros autores que las observan. Es por eso que la Carta de la ONU y la Carta de la OEA han recogido los deberes correlativos. Soberanía interior o autonomía es la facultad que tienen los estados para organizarse política y jurídicamente por sí mismos, sin que medie ninguna intervención extranjera, es decir, que pueden desarrollar
sus propias leyes, modos de juzgamiento de sus ciudadanos e incluso el uso de la fuerza al interior de su territorio de manera independiente. De la soberanía interna deriva el principio tan defendido de la no intervención en los asuntos internos de un Estado. La soberanía externa refiere al libre ejercicio de las relaciones internacionales. La Carta de la OEA, en su artículo 5, literal B, señala: el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad internacional, soberanía e independencia de los estados. Entonces, ser un estado independiente implica que es soberano, es decir, soberano interna y externamente. Igualdad de los estados. De la misma forma que señalan muchas constituciones sobre la igualdad de las personas, teóricamente los estados también son jurídicamente iguales, así sean estados pequeños o medianos. En la práctica sabemos que este principio aún es muy difícil de cumplir, ya que no existe una autoridad central sobre los estados. Y es por ello que un país pequeño nunca va a estar en iguales condiciones que una superpotencia. Así el derecho internacional señale que jurídicamente son iguales. Un ejemplo claro es la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 2 señala que la organización está basada en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad solo hay 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, los cuales son también los únicos con derecho a veto en determinadas materias. Podríamos decir que el principio de igualdad jurídica no es aplicable al 100%. Sin embargo, en algo mejora las condiciones de negociación de los estados subdesarrollados a la hora de firmar acuerdos. Es un buen principio que todavía requiere de mayores esfuerzos y buena fe por parte de la comunidad internacional. La no intervención. Cavalieri definió la intervención como la injerencia de un Estado en los asuntos de otro para hacer prevalecer o imponer la voluntad del primero. Francisco de Vitoria fue el primero en la historia que defendió la intervención. Justificó la política internacional de España respecto a la conquista del Nuevo Mundo. El principio de la no intervención deriva de un derecho vital asociado a la personalidad internacional del Estado y al derecho de igualdad. Los organismos internacionales han creado cierta regulación que le ha dado importantes avances a esta institución. En la actualidad se considera ilegal todo tipo de intervención, ya sea armada, económica, política, etc. En la práctica es un principio que aplica a la mayoría de los países, excepto a las superpotencias. Como ejemplo está la guerra civil en Siria, donde el dictador Bashir al-Assad recibió apoyo de Rusia, y los rebeldes que se alzaron en contra del gobierno sirio recibieron apoyo de los Estados Unidos. Una flagrante violación al principio de no intervención, donde rusos y norteamericanos instalaron bases militares en territorio de ese país. La intervención es permitida solamente cuando existen motivos valederos y con la participación de la mayoría de los países. En la actualidad, la mayoría de los estados considera que ejercer acciones para lograr que se respeten los derechos humanos amenazados o violados no se considera intervención. La doctrina Monroe, doctrina formulada por el expresidente norteamericano James Monroe, donde proclamó América para los americanos. Estados Unidos supuestamente buscaba evitar la reconquista del Nuevo Mundo y defendería a los países americanos ante cualquier potencia extranjera. Sin embargo, aprovechó las circunstancias para anexarse la isla de Puerto Rico. Ayudó a Panamá a separarse de Colombia para quedarse con el canal, que después de muchos años fue devuelto a su legítimo dueño, la República de Panamá.
Lo cierto es que la doctrina Monroe fue aplicada a conveniencia. Cuando España intentó una reconquista y se enfrentó a Bolivia, Perú y Chile, el gobierno americano miró a otro lado. Cuando Gran Bretaña se adueñó ilegalmente de las Islas Malvinas en 1833 y se enfrentó en guerra con Argentina en 1982, Estados Unidos tampoco aplicó la doctrina Monroe. Ciertamente, el principio de no intervención ha sido violado continuamente por parte de los países más poderosos. Lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Y esto fue los derechos y deberes fundamentales de los estados. Suscríbete.